Hola a todos, nos encontramos muy felices de poder llegar hasta ustedes en nuestro podcast Descubriendo Asís, siendo una oportunidad de conocer nuestra fe católica y de conocer más sobre nuestra familia franciscana. Casualmente estamos empezando en mayo, pero también podríamos llamarlo diosidencia, porque como sabemos el mes de mayo es el mes de la Virgen María y contar con la bendición de ella para este podcast y para llegar a sus hogares y crecer en nuestra fe es un regalo muy grande. Y aunque no se conozca mucho, pues María tiene mucho que ver con nuestra familia franciscana. Y qué más que conocerla de la mano de Fray Henry Ramírez. Fray, bienvenido acá al podcast. ¿Cómo está usted? Hola, pase bien, José Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, Fray. Bueno, muchas gracias por acompañarnos acá. Y entremos de una vez en el tema. Como persona, como católico, pero también como una persona religiosa, ¿qué tiene que ver María en su vida? ¿Cómo es la figura de María en su vida? Pues María, a ver, para los católicos, María ocupa el lugar que Dios mismo le dio, ¿verdad? Eh, Todo lo que predicamos de la bienaventurada Virgen María nunca es algo que nosotros como creyentes nos hayamos inventado. Si bien es cierto que podemos rastrear el culto mariano hasta prácticamente que las primeras comunidades cristianas en las que ya encontramos escritos y referencias de culto a la bienaventurada Virgen María, pero realmente no fuimos nosotros los creyentes en Cristo los que exaltamos, digámoslo así, de una forma exagerada el valor de la bienaventurada Virgen María en la historia de salvación. Fue el mismo Dios el que lo hizo y la misma Sagrada Escritura lo da testimonio de esto. Sí, es impresionante porque muchas veces María es una figura criticada dentro del ámbito de la religión y muchas veces muy amada como sucede acá en Costa Rica. Y ahora que usted decía que no solo es el catolicismo, sino Dios mismo, pero hay una referencia de que también en el Corán hay un capítulo dedicado a Miriam, a María. Entonces, ver el alcance que tiene también fuera de nuestra fe católica. Pero ¿podría detallarnos esa participación de María entonces en la historia de la salvación, ya que usted menciona que es Dios mismo el que nos la trae como un regalo? Claro, podríamos incluso aprovechar el lenguaje paulino, ¿verdad? Para cambiar esta palabrita de obra de salvación por la economía de la salvación. Recordemos que la palabra economía viene de dos palabras en griego, ¿verdad? Oikos y nomos. Oikos es como, lo traduciríamos como casa y nomos como ley, como plan. Entonces, la economía vendría a ser el plan o la forma en la que se organiza una casa. Cuando San Pablo habla de la economía de la salvación, está diciendo la forma en que Dios organizó o planeó ordenar su casa. Y rápidamente encontramos de forma muy clara, no tenemos que ni siquiera avanzar muchísimo en la Sagrada Escritura, basta con irnos al tercer capítulo del primer libro que conforma la Biblia en su Antiguo Testamento, en Génesis 3:15. El hombre y la mujer acaban de romper su relación con Dios y parece mentira. Ahí ya aparece anunciada María. Eso es algo que no todo el mundo conoce y que no todo el mundo se hubiera esperado. ¿Y por qué aparece ya desde ese momento? O sea, ¿qué relación va a tener el Génesis que se escribe muchísimo tiempo antes a cuando pues Jesucristo se hace carne y entra en la historia? Claro, es que el texto se conoce como el protoevangelio, ¿verdad? Es el primer anuncio de este plan de salvación. Está la escena de la caída, ¿verdad? Nuestros primeros padres que desobedecen a Dios de alguna forma queriendo deshacerse de Él, ¿verdad? Queriendo ser dioses sin Dios. Como criaturas un tanto rebelde ante su creador. Y entonces entendemos que la figura de la tentación, la figura del mal, está personificada por la serpiente, ¿verdad? En este diálogo que tiene con Eva.
Y entonces en Génesis 3:15 Dios dice algo muy interesante a estos dos personajes que estaban en diálogo, Eva y la serpiente. Les dice, enemistad pondré entre ti y la mujer. Ti es la serpiente, le está hablando a la serpiente, ¿no? Enemistad pongo entre ti y la mujer, entre tu linaje, es decir, el linaje de la serpiente, y su linaje, es decir, el linaje de la mujer. Él te pisará la cabeza mientras aceches tú su carcañar. Es muy interesante porque en estos dos personajes ha dado mucho que pensar y es muy fácil darse cuenta por qué uno podría inicialmente confundirse y pensar que esa mujer se refiere a Eva, ¿verdad? Sin embargo, si uno reflexiona el texto, está hablando que la serpiente tiene un linaje, ¿no? Y la mujer también. Sin embargo, el linaje de la mujer es un él te pisará la cabeza. Si tenemos claro que la serpiente representa el mal, el pecado, el desorden, la injusticia del mundo, ¿quién es ese él? ¿Quién es ese él que pudo aplastar allá en la cruz la cabeza de la serpiente, de la forma en la que la serpiente jamás se lo imaginó? La misma serpiente salió engañada, no sabiendo que el que estaba muriendo en esa cruz, fruto del mal y de la injusticia y de los pecados del mundo, era el mismísimo Hijo de Dios. Entonces, si ese Él es el que pisa la cabeza de la serpiente, ¿quién es la mujer que está aquí anunciada, que de ella es la que va a nacer este linaje? ¿Cuál es la única respuesta posible? María. María, que es la madre de este Él que pisará la cabeza de la serpiente. Entonces veamos cómo ya en el protoevangelio Dios expone su proyecto, su plan, como decíamos, su economía de salvación, pero con un plan muy claro. Ese Él que va a destruir la cabeza, que va a aplastar la cabeza de la serpiente, va a tener una madre. Claro, eso nos podría, o sea, a mí me ha impactado esa lectura que sea del protoevangelio, porque quiere decir que desde el instante del pecado ya Dios mismo está buscándonos inmediatamente, podría leerse así de alguna forma, y que ya ha designado a María para ese plan, ¿verdad? Como que está buscando esa hija predilecta, la llena de gracia, que eso lo veremos después. Pero hay una pregunta, no sé, capciosa quizás, Fray, que muchos se dicen, porque María es tan importante, pero tan libre como todos nosotros. Igual ella tuvo esa libertad de decirle no a Dios, pero ¿qué pasaría si ese no hubiera sido efectivo? Si María dice que no, porque es nuestra madre y todo por el sí que le dijo en ese momento y que la convierte en esa mujer que aplasta la cabeza de la serpiente. ¿Qué pasa si María hubiera dicho que no? Es una pregunta que se hicieron los padres de la iglesia también allá en los primeros siglos cuando empezaron a formularse y a entender no solamente la figura de Cristo, que obviamente no todo quedó claro a la muerte de los apóstoles, ¿verdad? La misma Sagrada Escritura dice que el Espíritu Santo seguiría iluminando y seguiría ayudándonos a crecer en comprensión, ¿verdad? De lo que decía la Sagrada Escritura. Y algunos padres de la iglesia se hicieron esa pregunta que usted se acaba de hacer. ¿Estaba en posibilidades María de decir que no? Claro que sí, porque María, si bien es una criatura también escogida por Dios desde el principio del tiempo, en su plan, en su proyecto, no es una marioneta de Dios. No existen marionetas de Dios. Eso sería transgredir el plan de Dios mismo sobre su criatura más amada, que sean su imagen y semejanza. Por supuesto que María pudo, en libertad, cuando da su fiat, pudo haber dado en ese caso, su no. Gracias a Dios que eso no pasó y que tenemos la madre que tenemos. Pero si eso hubiese pasado, el plan de la redención no se hubiese realizado de la forma en la que hoy lo conocemos. Muchas formas o muchas alianzas quiso establecer Dios con la humanidad a través del tiempo. Ya desde que
creó al hombre y a la mujer y los plantó en el jardín del Edén, ahí estableció una primera alianza con ellos. Dice el Génesis que Dios platicaba casi como un amigo, que bajaba por las tardes como un amigo a visitar a su criatura. Bueno, esa alianza se rompe. Después viene una alianza con Noé y se rompe. Después viene una alianza con Moisés y el pueblo de Israel, se rompe. Bueno, antes había sido con Abraham también. A lo largo de la historia del pueblo de Israel, los profetas siempre propondrán una y una nueva alianza y el pueblo siempre la rompe. Hasta que llegó la mujer del Génesis, la mujer que dijo sí y la mujer que nunca jamás rompió su alianza, ni siquiera cuando estuvo al pie de la cruz de su hijo que le habían prometido que iba a ser un rey. Impresionante. Ya desde esa perspectiva se vuelve, ya uno va entendiendo un poco. Y también creo que preparándome un poco para poder tener esta conversación, se sabe que María, ya antes de que le fuera anunciada por el ángel, ella ya tenía una vida particularmente religiosa, es decir, como que ya era una persona, digamos, religiosa, entregada a Dios desde su fe judaica, ¿no? Sí, San Lucas, es un excelente evangelista, sin embargo, él no era judío, ¿verdad? Entonces, en el episodio de la presentación en el templo nos revuelve como tres cosas, a él como que se le enreda un poquito tres ritos que hay en ese momento y él los presenta como una sola cosa, pero en realidad eran cosas distintas. La presentación del niño, o más bien la circuncisión también, la presentación del niño, la purificación de la madre, y un rito que solo lo hacía la gente muy piadosa, presentar a su hijo en el templo. Eso no era una cosa obligatoria. Por supuesto que la circuncisión sí, el rescate de los primogénitos, la purificación de la madre. Llevar al hijo al templo no. Eso nos dice claramente que José y María no eran cualquier familia judía, eran una familia judía llena de piedad y de devoción. Y podemos entender que esta mujer pura que recibe este anuncio del ángel y que en fe concibe al Hijo de Dios, era una mujer hecha clarísimamente por un camino de cercanía de Dios y de oración. Claro, y no sé si la palabra es cómico, pero lo decimos en el rosario, lo decimos tantas veces y omitimos que ese misterio de la presentación del Señor tiene esa connotación. Ahora quizás dando un punto de giro. A ver, José Pablo, quiero hacerle yo una consulta a usted. ¿Sabe quién es la primera persona que supo del misterio de la Santísima Trinidad? Ni idea, Fray, pensé que era en el momento del bautismo del Señor. Fíjese que no. Vea si María tiene centralidad en la obra de la redención. María es una mujer judía, conocen a Dios, conoce el Shema Israel, escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor es únicamente uno. Pero ¿qué le dice al ángel? Le dice que va a tener al Hijo de Dios y que va a ser por obra del Espíritu Santo que lo va a concebir. María es la primera persona humana que escucha en sus oídos, en su mente y en su corazón que Dios es Padre, que tiene un hijo, que ella encima de todo va a concebir a ese hijo en humanidad y que es el Espíritu Santo el que va a hacer esta obra posible, la mayor obra que haya realizado el Espíritu Santo a lo externo de la Santísima Trinidad. Es María la primera que escucha estas tres personas como Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay una gran claridad, por eso el tema, por eso yo te decía, nosotros no llevamos a María al lugar que a nosotros se nos ocurrió. Por supuesto que la devoción popular y 2000 años de tradición tienen a nuestra Santísima Madre donde la tienen, pero es porque Dios lo hizo. Allá en el texto de Gálatas 4:7, cuando San Pablo dice que en la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Ahí lo está diciendo clarísimo. Dios envió a su Hijo. Imagínense que en esa palabra enviar, en griego se tendría que decir apostelo,
Por eso hablamos de apóstoles, ¿verdad? Porque son los enviados. Sin embargo, San Pablo hace un cambio en esa referencia y dice, en lugar de decir apostello, dice exapostello. Es decir, no solamente que envía, esta otra, con este otro prefijo, quiere decir como que saca de dentro, como que lo envía, pero como que lo saca desde su seno. Es decir, es el Hijo eterno del Padre que sale del seno de la Trinidad y se hace hombre nacido de una mujer. Dígame si eso no pone los pelitos de punta, si uno realmente se quiere poner a reflexionar lo que Dios, la obra que Dios ha realizado con la encarnación, de la que por cierto Francisco de Asís, cuando después hablemos de esto, es un loco enamorado de la encarnación, y por ser un loco enamorado de la encarnación, es un loco enamorado de María, porque es ella la que la hace posible. Pero ¿es una diosa María? No, no divinizamos a María, es una criatura, es la mujer que hizo posible que ese hijo que salió del seno del Padre se hiciera uno de nosotros. Entonces, vaya criatura, vaya mujer la que Dios escogió para este no pequeño proyecto. No, y me quedo con sus palabras que tantos hombres intentaron no romper la alianza y hasta que llega una mujer, esa alianza se cumple y se cumple hasta el final de los tiempos, porque sin duda contamos con la ayuda de María, con la intercesión de María. Ya usted mencionó a San Francisco de Asís, que es un punto importante, pero nada más terminemos el tema de María en la historia de la salvación con esa vieja duda de si tuvo más hijos, porque ya me queda muy claro que ante tal magnitud de obra se me hace un poco imposible, pero para ya dejarnos de dudas con ese tema que es viejo, pero a la vez mucha gente aún hoy se pregunta si María tuvo más hijos y Jesús tuvo hermanos de sangre. Sí, definitivamente tengo claro que es una consulta que a veces algunas personas se realizan a veces con mejores o con mejores intenciones, pero es importante que la tengamos claro. Recordemos que el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que nosotros conocemos, primero entendamos las categorías, ¿verdad? No podemos entender la familia que entendemos hoy con la familia de la Palestina del siglo I, ¿verdad? Esa es la primera cosa que debemos entender. Y segundo, tampoco podemos entender nuestro lenguaje con el lenguaje griego, ¿ok? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Nosotros decimos amor, ¿verdad? Usamos la palabra amor para todo. Bueno, pues en griego resulta que hay 3 palabras para referirse al amor. El eros, la filia y el ágape. Y cada uno es un amor muy distinto, con consecuencias muy distintas y que cambiarían totalmente el sentido de una oración si usara cualquiera de esas 3 palabras. ¿Cuál es el problema? Nosotros para todas usamos amor. Entonces, ¿por qué quiero hacer esta aclaración? Por la palabra adelphos. Adelphos, que es la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento, que está escrito en griego, para referirse a hermanos de Jesús. Esa palabra bien se podría utilizar en el contexto de esa Palestina del siglo I para cualquier pariente. Y ni siquiera, incluso trasciende, por eso es importante el estudio también del Nuevo Testamento en su lengua original, incluso trasciende lo sanguíneo. Por ejemplo, San Pablo, cuando él trata en el inicio de su conversión de llamar a sus hermanos, dice él, a sus hermanos judíos a la fe. Ya después, como no le va tan bien, se pasa al mundo pagano, gracias a Dios, porque así llegó a nosotros. Pero inicialmente, cuando él trata de llamar a sus hermanos judíos a la fe, él habla de adelphos. Y no está diciendo que todos nacieron de la misma mamá. Está hablando de una relación. Hoy en día, cuando me saludaste temprano, me dijiste Fray Henry. De alguna forma me estás diciendo hermano Henry. Y no somos hijos de la misma mamá. Entonces, esa es la primera cosa que tenemos que entender, ¿verdad? Que no podemos encasillar o pretender traducir de forma tan literal una cosmovisión de familia distinta a la nuestra y un lenguaje también.
Y sin embargo, cuando se hace referencia a ese texto de Mateo 13:55, donde dice, no es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Sí, el texto lo dice, sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Pero es que ahí es donde yo voy a veces, digamos, con el tema de las intenciones. Sigamos en el evangelio de ese mismo Mateo, ni siquiera cambiamos de evangelista. El mismísimo evangelista Mateo, un poquito más adelante, en Mateo 27:56, ya hablando en el contexto de la pasión, dice que entre los que estaban ahí presentes estaban María Magdalena y María, la madre de Santiago y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Es decir, ese Santiago y José, que en el 13:55 se llamaron como hermanos de Jesús, en el 27:56 dice claramente que eran hijos de la otra María. Entonces, ¿cuál es el enredo, verdad? ¿Cuál es la confusión? ¿Por qué las ganas de sacar solo un versículo así aislado y querer un poquito dar una interpretación errónea? Leamos la Sagrada Escritura en su contexto. El mismo evangelista, de esos 4 nombres que dio en un inicio, se encarga más adelante de 2 de ellos decirnos quién era su mamá, y evidentemente no era María, y los había llamado como Adelfos. Sí, es que importante es esto, ¿no? Resguardar el estudio de la Biblia como debe ser, no en el sentido literario, sino ir más a fondo, que de hecho eso era un poco lo que en la iglesia se discutía en los tiempos de la Reforma, en los 1500, que se decía, no, eso, el problema aquí es custodiar la auténtica interpretación de la palabra de Dios que ha sido confiada a la iglesia. Y ya para ir cerrando, el papel de San Francisco, porque también había leído claro, que había un gran amor por el tema de la encarnación, o sea, que era tan sublime, casi igual que la cruz. No sé si estoy tal vez diciendo una mentira, pero por ahí más o menos iba el escrito. En nuestra familia franciscana se tiene una riqueza muy grande. Cuéntenos un poco. No, José Pablo, estás diciendo una gran verdad. O sea, Francisco es el santo contemplativo de la encarnación. El misterio de la encarnación enloqueció a Francisco, la kenosis, ¿verdad? Este Dios que se despoja de su condición divina, que no hace alarde de su categoría de Dios, que se hizo uno de nosotros y que siendo uno de nosotros se hizo pobre y que murió en la cruz, etcétera. Ese misterio enloqueció a Francisco, al punto que por eso Gresham, ¿verdad? Por eso Francisco es el primero en construir el primer pesebre allá por 1223 y que dichosamente 800 años después todavía hacemos pesebres, por lo menos en los lugares donde el falso sentimiento laico, que más bien es como un laicismo, ¿verdad? Ha querido borrarlos, ¿verdad? Lamentablemente, como una figura ofensiva. Pero el misterio de la encarnación es central en el franciscanismo y por supuesto quien hace posible la encarnación, ya lo dijimos, ¿verdad? Sin embargo, desde su misma conversión, Francisco, y creo que es lo que sentimos todos los franciscanos, Francisco sintió la protección de la Virgen María, la cercanía de María. Aquel Francisco recién disgustado con su padre Bernardone, aquel chico popular de Asís, acostumbrado a las bonitas ropas, al dinero, a la fama, a la fortuna, a la popularidad, de pronto se ve despojado de todo, él mismo renuncia a todo, él mismo se desnuda frente al obispo de Asís y escoge esta vida pobre entre los leprosos. Y en ese momento él se siente acompañado. Curiosamente, en 1205, muy cercano a estas fechas de su proceso de conversión, Francisco encuentra una capilla arruinada un poquito al sur de la ciudad amurallada de Asís, saliendo de las murallas un poquito al sur, estaba la porciúncula, es decir, la pequeña porción, y en ella había una pequeñita capilla en honor de Santa María de los Ángeles. Y es curiosamente en esta capilla en honor a Santa María de los Ángeles donde Francisco
termina de entender su vocación. Es ahí donde un día en misa él escucha el Evangelio de San Lucas, donde Jesús envía a sus discípulos por el mundo sin bolsas, sin dinero, con una sola túnica, sin calzado, etcétera. Todo aquel itinerario lucano de la misión. Y que Francisco, como loco enamorado que era de la palabra de Dios, cumple a la perfección, pero lo escucha en la casa de Santa María de los Ángeles. Entonces, él ve desde ese primer momento la protección de la Virgen María para su vocación y para la orden que ahí iban a hacer. De hecho, la porciúncula se convertirá en un punto de referencia para toda la orden, ¿verdad? Curiosamente en la porciúncula Francisco recibe a Santa Clara, aquella noche madrugada del Domingo de Ramos en la que Clara escapa de su casa, en la que Francisco le corta el cabello y con ella funda la segunda orden, la orden de las hermanas clarisas. Todo esto bajo la protección de María. Francisco le escribirá, al menos que nos hayan llegado a nosotros, 2 textos de su puño y letra a la Virgen María, uno que es el saludo a la bienaventurada Virgen María y otro que es una antífona mariana. Y en es curioso porque Francisco no era teólogo ni estudioso ni nada, y sin embargo, pues eso que Dios le da a los santos, ¿verdad? Esa ciencia infusa de la que se habla con el Espíritu Santo, Francisco tiene una claridad meridiana de la participación de la Virgen María en lo que llamábamos hace rato la historia de la salvación. Incluso adelantándose muchísimo hasta algunas cosas, imagínate que después va a decir el Vaticano II, así con esa profundidad. Bueno, en la antífona a la bienaventurada Virgen María le dice: Santa María, no ha nacido en el mundo entre las mujeres ninguna semejante a ti, hija y esclava del Altísimo y Sumo Rey Padre Celestial. Ahí está la relación con el Padre. Madre de nuestro Santísimo Señor Jesucristo, el tema de la encarnación. Y va a decir algo que es inédito, nadie lo había dicho anteriormente: esposa del Espíritu Santo. Cuando hablamos de María como esposa del Espíritu Santo, eso es cuño, construcción completa, contemplación completa de Francisco de Asís. En el saludo a la Virgen María va a decir una cosa interesantísima: salve Señora Santa Reina, Santa Madre de Dios, María Virgen hecha iglesia. Es decir, Francisco hace un paralelo interesantísimo entre María y la iglesia. Francisco, que como te digo, se adelanta siglos al Vaticano II y entiende ya la iglesia como un pueblo, ¿verdad? Como este pueblo de Dios del que nos va a hablar el Vaticano II. Y entonces él, por eso en el saludo, los atributos que se le hacen a María, también se los equipara a la iglesia. ¿Por qué? Porque al final ella es la madre de todos los creyentes. Entonces, así como ella es la elegida por el Padre y consagrada, la iglesia también lo es. Ella en su condición de palacio de Dios, así la saluda: tabernáculo de Dios, salve casa de Dios, salve vestidura de Dios, salve esclava y madre de Dios. Francisco dice, eso también es la iglesia. Por eso la saluda como María Virgen hecha iglesia, madre de todos nosotros los creyentes y compañera en este camino de fe, en este camino de peregrinación. Dicen, para terminarte la idea, que pensando en la pobreza, porque la kenosis del hijo tuvo implicaciones para su madre, que pensando en la pobreza y en las penurias que pasó la madre consagrada, la madre del Hijo de Dios en este mundo, pues el hombre llegaba hasta las lágrimas ante la contemplación de semejante muestra de humildad, de sencillez y de pobreza de la Madre de Dios. La verdad que sin palabras por ese segundo escrito, porque es tal vez muy novedoso el tema de la teología de la alianza, o no sé qué tan novedoso, pero adelantarse ya en el año 1200 a darle esta visión, esta cosmovisión a María, que es importantísima, y que llegue hasta el Concilio Vaticano II, que es la iglesia que se nos propone hoy. Pues sí debemos ver en nuestro Padre Seráfico pues una gracia abundante de Dios para guiarnos en la verdadera contemplación de María, ¿verdad? Sí, así es. Y pues como se nos ha agotado el tiempo,
dejaremos un tema de la Inmaculada Concepción, un dogma. Ese dogma que ha levantado, ¿no?, polvo en la iglesia, pero que en sí mismo es un Y tema. el que la orden franciscana tiene muchísimo que decir. Ya veremos entonces en el próximo episodio el tema del dogma de la Inmaculada, que ya usted se adelantó, los franciscanos tienen protagonismo mismo. Fray, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros y por habernos dado esta, bueno, la verdad es que muy profunda, pero a la vez muy, muy sintética lección sobre Mariología. Creo que salimos muy, muy motivados para vivir este mes mariano. Bueno, no, gracias a vos, José Pablo, gracias también a todos los que van a escuchar esta conversación, este podcast. Pues en este mes que, como decís, los marianos, los católicos, fieles devotos de la Bienaventurada Virgen María, pues le dedicamos especial atención a ella y que también qué rico también pues entender desde la Sagrada Escritura, desde la tradición de la Iglesia, desde la piedad de los santos, entender por qué es que hablamos de María, ¿verdad? Obviamente todo lo que digamos de María no lo hablamos de ella misma por sí misma, sino porque todo remite a los méritos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es la obra grande en ella y bueno, cuando conversemos y dejamos este halo de duda para que nos escuchen después, ¿verdad? De cómo es eso que se entiende de la Inmaculada Concepción, a veces tan incomprendido hasta por los mismos católicos. Fuerte, fuerte tema. Pues muchísimas gracias, Fray. Paz y bien para usted y paz y bien para todos los que nos escuchan. Que Dios les bendiga y hasta el próximo episodio.